Excelente la, digamos, dilucidez con la que nos has expuesto y reforzado este tema. José Valencia, continúa, por favor. Bueno, estaba hablando de la micro y pequeña empresa. Imagínate, el Perú ¿Tu cuenta cámara con... puedes prenderla, por favor? Ya, espérate, espérate. Es que estoy con el celular, pucha, que no sé, no manejo bien el celular. Bueno, No te preocupes, continúa. ya. Bueno, imagínense, nosotros estamos hablando del 98% de un empresariado poco productivo. Entonces, ¿cuál sería nuestra estrategia? ¿Cómo nosotros hacemos que este sector empresarial sea pues productivo? Eso implica ver tasas de interés, eso implica innovación tecnológica, eso implica organización empresarial. Cuando yo digo organización empresarial dentro de las MIPES, es hablar de asociatividad, de lograr que te digo que las MIPES se organicen y formen consorcios que nos permita la exportación. En estos momentos, por ejemplo, el 70% de las MIPES en Corea exportan. Acá en el Perú, solamente el 3% de las MIPES, creo que si no es más o menos, pero están exportando. Entonces, tenemos un sector empresarial que está prácticamente raquitizado y nosotros, y bueno, el gobierno, los gobernantes, los políticos, y todos nosotros no estamos de repente viendo la importancia. Soñemos y pensemos que si este sector empresarial se dinamizara y creciera, estaríamos dando pues cantidad de trabajos, empleo, sería otra la dinámica del país y no estaríamos solo pensando qué recurso natural explotar. ¿Y cuál es ese recurso natural? Que gracias a la diosa fortuna es la minería. Y luchamos, y todos los políticos, sobre todo de derecha, que nos han gobernado, apuntalan a la minería. No les interesa los pasivos que deja la mala explotación, ¿no? La forma de cómo explotan los yacimientos mineros. Y bueno, ese es lo fácil, ese es el facilismo por la cual han caído todos los gobernantes y no estamos pensando cómo reactivamos este grueso de la economía. Más bien, gracias, creo que las micro y pequeñas empresas, como yo cuando hace tiempo conversaba con un coreano, decía, oye, ¿y cómo sobreviven estas micro y pequeñas empresas? ¿Cómo todavía se mantienen en la forma y en las condiciones precarias de operatividad? Entonces yo creo que esto nos va a llevar a la reflexión en la medida en que nosotros y los futuros políticos que ingresen vean cómo hacer un plan estratégico atacando estos sectores que van a dinamizar la economía y van a dar puestos de trabajo digno. Una MIPE, una micro y pequeña empresa, no por lo que sea pequeña, va a precarizar el trabajo. No porque es MIPE va a pagar menos del sueldo mínimo. No porque es MIPE no va a tener el trabajador acceso a una seguridad, a una jubilación, a una atención médica. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar de raíz. Bueno, hasta acá quiero hacer este comentario. Bueno, de repente me he excedido. Creo que esto da para más. Estaremos ya conversando en las próximas reuniones, de repente, tratando de repente ya cada punto más detalladamente. Gracias. Excelente, José, la exposición ha sido un aporte importante.
importantísimo ver el tema de las MIPES, de las pequeñas y microempresas de nuestro país, de las pymes, como hoy, después de la cuarentena, como lo decía Hernán, de ser un país en Latinoamérica que era el ejemplo económico, que era el auge de la economía, hoy, después de la cuarentena, vemos Gamarra, por ejemplo, ¿no? Gamarra, como hoy no se está produciendo lo que se producía en Gamarra, los miles de puestos que habían también respecto a esta industria, a este comercio, ¿Ahora qué están haciendo? han sido pues, bastante limitados. Poco a poco vemos cómo hay micro y pequeñas empresas que también han tenido que transformar su rubro, han tenido que reinventarse. Muchos de Gamarra también han salido de las calles y se han convertido en trabajadores precarios. Y algo que muy importante señalaba, que tenemos que precisar, no por el hecho de ser pymes, no por el hecho de ser MIPES, tienen el derecho para esclavizar, tienen el derecho para, de una otra manera, soslayar los derechos de sus trabajadores, limitar sus posibilidades, sus oportunidades como trabajadores a recibir una CTS, a recibir unas vacaciones dignas, un 28 de julio, un aguinaldo, un reconocimiento por años de aporte, una pensión de jubilación, un aporte a tu sistema privado o tu sistema de pensiones público. Entonces, eso también ha sido, creo que, un tema de reflexión, porque después de la cuarentena, cuando se da el paso de miles y miles de trabajadores a cesar sus actividades, muchos de ellos tuvieron que cesar siendo trabajadores precarios, siendo trabajadores sin goces, sin beneficios, sin estar en planilla. Entonces, ¿qué es lo que generó? Que la gente salga a las calles, los desempleados, los que no tenían, pues no, un trabajo digno, porque tener un trabajo digno significa, pues, tener todos los derechos laborales. Entonces, este 98%, que es la economía importante en nuestro país, las pymes, las MIPES, muchas de ellas no están tomando el tema laboral y la oportunidad en el derechos laborales que existe para sus trabajadores. Muchas empresas en nuestro país son familiares, son empresas familiares, un restaurante, una pollería, algunos talleres que se encuentran en los conos del país son familiares, son negocios familiares. Entonces, ¿cómo rompemos esa situación cuando el propio familiar o el vecino o el allegado te da trabajo, pero te da en condiciones, pues, no precarias, en condiciones donde no te reconocen tus derechos laborales, en el cual te pueden cesar y sin siquiera otorgarte, pues, no, la mínima cordialidad en derechos, en beneficios, en goces laborales? Entonces, es ahí donde identificamos nosotros los progresistas, los patriotas, los socialistas, un problema desde Convergencia, desde Peronicemos Comunidad. ¿Qué es lo que necesita? Ya hemos identificado con estos grandes teóricos, Hernán, José, y la organización política Convergencia, Peronicemos Comunidad. Este es un problema que tenemos que identificar, resolver mediante nuevas propuestas legislativas. Y ahí es donde apuntan las conferencias virtuales. A que los congresistas, los candidatos al Congreso, el presidente, los candidatos a la presidencia, al Parlamento andino, lleven estas voces, este conocimiento académico, virtual, de personas con experiencia en la materia, no solamente política, sino en la materia profesional. Es muy importante identificar esto para nosotros desarrollar políticas de Estado. Muchas veces los candidatos también, pues, no apuntan a este horizonte. Muchas veces los congresistas elegidos tampoco no dan la talla. No dan la talla porque no existe una formación política y porque tampoco están rodeados de cuadros políticos, profesionales, técnicos, que puedan superar esas adversidades.
Me gustaría, doctor Hernán, quisiera que tal vez dé un aporte superior a lo que ha desarrollado, ya con un análisis de estos 3 puntos de cada participante y expositor. Si le gustaría, por favor. No, me parece que lo que hemos desarrollado el día de hoy es parte de, ¿no?, de una contribución que en posteriores reuniones van a tener que seguirse ampliando, desarrollando. Me parece muy bien el aporte también de Luis Valencia, de José. Ha desarrollado una temática muy importante que tiene que ver directamente con un sector muy grande en el país y que mueve parte de la economía en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, y que es donde se ha recibido, donde es el sector que ha recibido pues el mayor golpe con toda esta crisis sanitaria, ¿no? Y que requiere pues que exista todo un plan no solamente estratégico, sino requiere políticas efectivas, concretas, que se lleven adelante. Es una reestructuración total desde el Estado, desde el desarrollo de las capacidades, ¿no?, como sociedad, a nivel de ciencia, tecnología, tener una banca nacional. No se tiene una banca nacional. La banca prácticamente es una asociación monopólica de determinados grupos que tienen libertad para todo y que prácticamente para moverse está en los paraísos fiscales. Entonces, es una banca que tiene pues un dominio total en el circuito económico y que es totalmente, ¿no?, especulativa, no ayuda, no favorece la competitividad. Más bien gana con todo este llamado chorreo, con todo este piloto automático que ha habido durante todos estos años. Simplemente ha aprovechado el consumismo de la gente y realmente se ha enriquecido. Y si vamos a ver, por ejemplo, quiénes concentran la riqueza en el país, no existe. No están ellos en el registro a lo más se presentan encuestas nacionales de hogar, pero ¿dónde están los más ricos del Perú? ¿Y dónde invierten? En activos, en bonos, o sea, básicamente en bonos. ¿Sus activos dónde están? Entonces, ni siquiera reinvierte dentro del país. Son muy limitados realmente en cuanto a lo que significa una identidad nacional. Una falta de compromiso con el país, con el peruano, ¿no? Así es. Entonces, peruanizar requiere ese compromiso, esa identidad por transformar el país, por superar este problema de injusticia social, de profunda desigualdad, de empobrecimiento, pero también señalar de que el empobrecimiento, la desigualdad, la marginalidad social es un componente, pero el gran problema es la vulnerabilidad que existe hoy día en el Estado y la sociedad. Y lo que tenemos que superar es esa vulnerabilidad que hay en el Estado y la sociedad. Eso es todo. Gracias, doctor Hernán. Muchas gracias. José Valencia, ¿algo que quieras agregar, por favor? José, José. Bueno, es una exposición muy importante la que han tenido, pues no, doctor, usted, gracias, doctor Hernán, como siempre, pues no dando esa cátedra todos los sábados. Este, hay un tema también que tenemos que desarrollar la próxima semana, que es un tema internacional,
definiendo siempre cada último sábado el tema internacional, siempre para darle pues, ¿no? un nivel mayor, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. La próxima semana estaremos desarrollando un tema internacional. Considero que es muy importante desarrollar el tema de las MIPES, de las pymes, y la primera semana estaremos ya elaborando un trabajo ya para desarrollar el tema, pues, ¿no? de las pymes, de las MIPES, una conferencia virtual dirigida a ese sector tan golpeado, pues, ¿no? Ahora en la pandemia, que es el 98% de nuestra industria, ¿no? De nuestro sector empresariado, ¿no? Cómo políticamente podemos generar un dinamismo para que estas, digamos, iniciativas económicas que nacen en nuestro país, que emergen desde un restaurante, como lo digo, desde una farmacia, desde la persona que tiene una bodega, desde el mercado, de los mercados, desde Gamarra, desde un puesto, desde un taller. Entonces, ¿cómo argumentamos y cómo también resolvemos esa vulnerabilidad de entre Estado y sociedad? Hoy la tarde también nos acontece a desarrollar la unidad de los patriotas, la unidad de los progresistas. Para estos campos tenemos que unificarnos, no solamente para el aspecto político, sino también para resolver dentro del Congreso, dentro de los estamentos del Estado, los diversos problemas, las diversas aristas que tiene nuestra economía, que tiene nuestra sociedad, que tienen nuestros trabajadores, que tiene el campesinado en nuestro país, el tema económico. Entonces, patriotas, progresistas, tenemos que unificarnos. Y como lo ha dicho el doctor Hernán, y como lo asumimos desde Convergencia, pero lo hacemos comunidad, los diversos partidos son nuestros primos, son nuestros hermanos. Así que abrimos las puertas para proyectos interesantes como los de Juntos por el Perú. Saludar que hoy Nuevo Perú está haciendo también su campaña interna de elección de precandidatos a la presidencia de la República. Entonces, vemos un dinamismo político dentro del Nuevo Perú. También tenemos la presencia de Sergio Tejada como precandidato al Congreso. Y desde aquí, decirle a Sergio Tejada nuestras felicitaciones porque es un hombre importante y en el Congreso es una pieza clave. Pero así también como va a existir una corriente como de Juntos por el Perú, Frente Amplio, también tienen que existir otras corrientes progresistas, patriotas. Apuntamos también a la corriente del Partido de Perú Libre. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos al proceso. ¿Qué es lo que va a pasar en segunda vuelta? ¿Qué es lo que va a pasar en esa dirección a la conquista de estos partidos políticos que son socialistas, que son progresistas y que esperemos lleven pues congresistas, que esperemos lleven una bancada para que haga esa lucha? Una lucha bipartidista, tripartidista, de grandes bancadas, porque eso es lo que requiere la sociedad peruana, y avanzar con el tema respecto a la constitución política del Perú, su reforma, su derogación, la nueva constitución que está pedida por el pueblo peruano. Un análisis tan importante también es desarrollar nosotros una clase política que vaya en un curso civilizador, democrático, constitucional, y que significa el no alejamiento al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Que no tengan temor que vamos a ingresar a ir en contra de la economía, en contra de las transnacionales, de la propiedad privada, porque no vamos a esa dirección. Estamos apuntando, como lo dijo el doctor Hernán, y siempre lo voy a apuntar porque es un marco teórico importante para la nueva generación de izquierda, para los nuevos socialistas.
para esta nueva generación que ha visto bipolarizada derecha e izquierda, no. Dentro de un mismo sistema pueden converger, pueden desarrollarse dos economías, e incluso la Constitución actual del 93, dentro de su capítulo económico, desarrolla las diversas empresas, la empresa mixta, la empresa social, las cooperativas. Hay que apuntar a las cooperativas, a las iniciativas comunales, a las iniciativas sociales. No solamente apuntar a un sistema de mercado, sino también apuntar a lo social, porque nuestra economía es social de mercado. Entonces, la Constitución del 93, que tiene sus cuestionamientos, nos da también esa posibilidad de desarrollar la economía social de mercado. Pero actualmente, bajo estas condiciones, la economía social ha sido dejada de lado. Y más aún, lo que predomina es la economía neoliberal. Por eso es que se apunta a una nueva constitución, por eso es que se apunta a nuevas estrategias constitucionales, políticas, que poco a poco empezaremos a constituir. José, por favor, ¿algo que quieras culminar? Sí, yo creo que tenemos largo y tendido que hablar sobre muchos temas y creo que el tema que ha tocado hoy día Hernán pues requiere pues ampliar y de repente pues en las reuniones posteriores estaremos pendientes de una nueva convocatoria o de una nueva invitación para poder insertarnos y bueno pues ir tocando temas importantes, ¿no? Que de repente pues sirven como agenda, ¿no? De discusión en el futuro Parlamento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, yo quería decir algo más, ¿no? Imagínense que nosotros el año pasado, antes de la pandemia, éramos una de las mejores economías de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos aplaudían. Éramos la estrella. ¿Y qué pasó? De repente para ellos éramos pues lo mejor, pero nosotros los peruanos estábamos totalmente pues deteriorado en todos los aspectos, educativo, en lo que es infraestructura, sanidad. Entonces, una vez más, para redondear, es que al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial lo que le interesa son cifras macroeconómicas, no importando la vivencia de su pueblo. No le interesa. Entonces, eso es el neoliberalismo, ese es el modelo. ¿Cómo es posible que hace algunos meses nos aplaudían como país de primer mundo y ahora después de la pandemia somos el país con menos posibilidades de una reactivación en lo inmediato? Y se han reflejado pues nuestras grandes debilidades, nuestros grandes desaciertos, y se ha reflejado la realidad del peruano, ¿no? Entonces, creo que pues esto va a ir desnudando y en la medida en que vamos desnudando, iremos formulando propuestas mucho más acertadas y orientadas hacia un desarrollo sostenible de la economía nacional. Gracias, José. Te cuento que la primera semana de noviembre iniciamos ya con el tema del desarrollo de las MIPES, de las pymes, y también vamos a meter el tema de las cooperativas. Me gustaría que estés ahí presente como expositor. ¿Para cuándo más o menos? El primer sábado del mes, de noviembre. Ya. Ya, por favor, Ya. separa tu agenda y salimos con el tema tuyo, en el tema Sobre el tema de las MIPES. de las MIPES, también el tema de las cooperativas, en ese tema, en ese desarrollo, ¿no? Vamos. Bueno, claro. En el tema de las MIPES, creo que te ponemos ahí, en el tema de las MIPES.
¿Ya? Ya, ok. Entonces, doctor Hernán, ¿está ahí para tal vez cerrar la reunión ya, para culminar, por favor? Sí, sí. La reunión, por favor, con usted cierra la reunión. Bueno, realmente el presentador es el que cierra la reunión, pero de todas maneras agradecido por la invitación. Muchas gracias. El deseo es seguir contribuyendo. Saludar a José por toda su intervención. Me parece bastante instructiva, bastante importante. Y ese tema de las MIPE, de las pequeñas empresas, ¿no? Todo este proceso que tenemos en el Perú requiere pues un análisis más detallado y bueno, estaremos acompañándolo y saludarlo. Y saludar a todos los miembros de Convergencia que también vienen trabajando en diversos campos, ¿no? También en lo que ha señalado, saludar las elecciones internas del Nuevo Perú, es parte del progresismo. Con Sergio nos conocemos, con Sergio hemos sido parte del proyecto de Bloque Nacional Popular, lo hemos apoyado y hemos sido parte del proceso de elaboración de las propuestas también teóricas allí. Y bueno, esperemos pues que pueda pues ser verdaderamente alguien que represente, ¿no?, a Nuevo Perú en el lugar que le corresponde, ¿no? Gracias y hasta el próximo sábado. Gracias, doctor Hernán. Gracias, doctor José Valencia. Ok, gracias por lo de doctor. Gracias.